Muy buenas noches a todos. Es jueves, son las 7 de la noche, así que bienvenidos a este espacio legal que está destinado para ustedes. La semana pasada estuvimos hablando sobre la pensión de invalidez, sobre la historia laboral. Vimos qué información está dentro de la historia laboral, también qué tipo de problemas se pueden presentar y cómo recuperar las semanas que no aparecen reportadas, cómo recuperar el tiempo de servicios que no está en la historia laboral y muchos otros temas sobre ese aspecto que son muy importantes que tengan en cuenta. Si se perdieron la transmisión de hace 8 días, pues los invito a que ingresen a la página de Facebook de Rojas Acosta Abogados y ahí encontrarán la grabación, o también por mi canal de YouTube. Siguiendo con este tema de las pensiones, esta noche vamos a hablar sobre la pensión de vejez. Recordemos en primera medida que nuestro sistema de seguridad social adoptó un modelo de aseguramiento. Entonces es como si los trabajadores, los que se afilian al sistema de seguridad social, adquirieran unas pólizas que cubren unos riesgos. ¿Qué riesgos cubre el sistema general de seguridad social? El riesgo de invalidez, vejez y muerte. Ya en la primera sesión hablamos sobre el riesgo de muerte que se traduce en la pensión de sobrevivientes, así que esta noche continuamos con la pensión de vejez. En primera medida lo que se debe decir es que este seguro que pagamos para poder cubrir estos riesgos de invalidez, vejez o muerte se paga a través de los aportes a seguridad social que mensualmente el empleador le descuenta al trabajador o que también los trabajadores independientes pagan por medio de la planilla pila. Este aporte a pensión en la actualidad equivale al 16% del ingreso base de cotización. Tal como lo había dicho la semana pasada, el ingreso base de cotización es el salario que su empleador reporta al momento de pagar el aporte a seguridad social. Ese 16% lo paga tanto el trabajador como el empleador. El trabajador paga un 4% y el empleador paga el 12%. Pero es importante también tener en cuenta que ese 16% que constituye el pago del aporte a seguridad social no, no va todo destinado a construir el derecho a la pensión. Ese 16% entonces se distribuye de la siguiente manera. El 11.5% en efecto va destinado en el régimen de ahorro individual. El 11.5% va a la cuenta de ahorro individual, que es con la cual usted se va a pensionar. En el caso del régimen de prima media con prestación definida, que es el que está administrado por Colpensiones, esa parte va precisamente a una bolsa común que es de donde se saca el dinero para pagar las pensiones de todos los afiliados que están en Colpensiones. Un 3%, o sea, de ese 16%, un 3% va a gastos de administración y a pagar la prima de los seguros de las pensiones de invalidez y sobrevivientes. ¿Qué son gastos de administración? Gastos de administración son las ganancias que la ley le permitió a los fondos privados y a Colpensiones recibir por prestar este servicio de administrar los fondos de pensiones. Y finalmente el 1.5%, que ya completa ese 16%, está destinado en el RAIS, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por los fondos privados. Ese 1.5% va destinado a un fondo que se llama de financiación de la garantía de pensión mínima, que será algo que veremos a continuación cuando ya explique de manera más detallada cómo funcionan los fondos privados de pensiones. Y en el caso de Colpensiones, ese 1.5% también va para capitalizar esa bolsa común, que es de donde se saca el dinero para pagar las pensiones de las personas que están en el régimen de prima media. Las personas que ganan más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes tienen la obligación de pagar un 1% adicional, que eso va destinado al Fondo de Solidaridad Pensional. Es decir, las personas que ganan más de 4 salarios mínimos mensuales no van a pagar un aporte a pensión del 16%, sino del 17%. Bueno, también es importante decir que la afiliación a seguridad social, la afiliación a un fondo de pensiones, ya sea Colpensiones o un fondo privado,
es obligatoria en Colombia y es un derecho irrenunciable para todos los que estén bajo un contrato de trabajo. Todas las personas que estén bajo una relación subordinada, que estén prestando servicios a favor de un tercero, esas personas son afiliados obligatorios. También se deben afiliar obligatoriamente las personas que están bajo un contrato de prestación de servicios. Obviamente, pues las personas que están bajo un contrato de prestación de servicios deben asumir totalmente ese 16% de pago del aporte a pensión. Pero también se debe aclarar cuál es la base sobre la cual van a pagar ese aporte a pensión, y es el 40% de los honorarios que perciben, siempre y cuando ese 40% no sea inferior al salario mínimo. Este punto de que la afiliación es obligatoria y que es un derecho también irrenunciable es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo si en algún momento ustedes han llegado a tener trabajadores domésticos o si tienen algún negocio pequeño. Muchas veces los trabajadores, sobre todo las personas que están afiliadas al CISBEN, suelen mucho insistirle a los que los contratan que en lugar de pagarles esos aportes a seguridad social, mejor que les den ese dinero a ellos, que les sirve más que les den ese dinero a ellos y no pagar el aporte a seguridad social. Eso es un grave error, porque esa persona el día de mañana los puede demandar, y como estamos hablando de que la afiliación a seguridad social es un derecho irrenunciable, estamos hablando de que todos los trabajadores son afiliados obligatorios. Entonces, por más de que usted haya hecho ese convenio con esa persona el día de mañana lo puede demandar. O viceversa, si usted fue la persona que le dijo al empleador que no quería que le pagaran sus aportes a seguridad social en los respectivos fondos, sino que se los entregaran a usted, usted de todas maneras tiene derecho a demandar y que esas semanas se le computen cuando usted ya tenga la edad mínima de pensión, y así puede asegurar el ingreso de vejez cuando sea el momento de su jubilación. Bueno, también hay que tener en cuenta lo siguiente, y eso es un punto muy importante para las personas que cumplen la edad de pensión pero siguen trabajando posteriormente. Esa obligación de cotizar de los afiliados va hasta el momento en que se cumplen los requisitos mínimos de pensión. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de pensión? Pues si usted está en Colpensiones, los requisitos, si usted es mujer, son tener 57 años, si usted es hombre, tener 62 años, y en ambos casos tener 1.300 semanas. Entonces, si usted está en Colpensiones, cumplió la mínima de pensión y sigue trabajando, pues usted tiene dos opciones. La primera es decirle a su empleador: mire que con base en el artículo, y grábense bien este artículo 17, inciso segundo de la ley 100 del 93, porque es que esto es algo que se presenta mucho, personas que dicen: yo ya no quiero seguir cotizando a pensión, no quiero que me sigan descontando, pero es que no me lo permiten. Entonces, ¿cuál es la base legal? Cuando eso suceda, pues es el artículo 17, inciso segundo de la ley 100 del 93. Entonces, si usted ya cumplió los requisitos de pensión y sigue trabajando, tiene dos opciones. La primera es decirle a su empleador que no le siga descontando el aporte a pensión. El aporte de salud sí se lo van a seguir descontando, porque la afiliación a salud pues no tiene nada que ver. Pero el aporte a pensión sí es potestad suya decir que no quiere seguir pagando una vez cumplió los requisitos mínimos. O la segunda opción que usted tiene es seguir pagando los aportes. ¿Con qué beneficio? Pues con el beneficio de que posterior a las 1.350 semanas, por cada 50 semanas adicionales, su pensión, si usted está en el régimen de prima media con prestación definida, que es el de Colpensiones, se le va a aumentar en un 1.5%. Y si usted está en un fondo privado, pues va a poder ahorrar más dinero, que a la postre pues le va a permitir alcanzar la pensión mínima, ahorrar lo suficiente para ganar la pensión mínima o incluso una pensión un poco más alta. Sino que pues esto lo veremos a continuación cuando hable detenidamente sobre cómo se liquidan las pensiones en el régimen de ahorro individual. Bueno, también este punto de decir de la persona que ya cumplió los requisitos y que no quiere seguir cotizando también es importante. ¿Para qué? Una cosa es causar el derecho a la pensión y otra cosa muy distinta es comenzar a disfrutar la pensión. ¿Cuándo se causa el derecho? Cuando se cumplen los requisitos. ¿Cuándo comienza usted a disfrutar de la pensión? Cuando usted cumplió los requisitos, pero aunado a eso se retiró del sistema. Es decir, usted ya dejó de cotizar y se retiró del sistema. Entonces, puede haber dinero. ¿En qué sentido? Usted
cumplió los 62 años, pongamos el ejemplo de un hombre, usted cumplió los 62 años, tiene las 1300 semanas y dejó de cotizar. Siguió trabajando, pero al momento de usted dejar de cotizar, al día inmediatamente siguiente ya comenzó a causar su primera mesada pensional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tiene un retroactivo. Cuando usted va y solicita la pensión se le va a demorar mínimo, los fondos de pensiones tienen 4 meses para estudiar el reconocimiento de la pensión y 2 meses más para incluirlo en nómina de pensionados. Entonces ya usted ahí se ganó 6 meses de retroactivo pensional más los sueldos que alcanzó a ganar mientras estuvo trabajando esos 6 meses. Caso contrario, que si usted sigue cotizando y solicita la pensión estando cotizando, cuando le salga la pensión y lo incluyan en nómina de pensionados, no le van a reconocer retroactivo. ¿Por qué? Porque usted no se había retirado del sistema. Entonces esta es una opción interesante que ustedes pueden evaluar para el hecho de que durante esos meses que dura el reconocimiento de la pensión, pues puedan ganar tanto el sueldo y también les llegue el retroactivo si en efecto se retiraron del sistema, dejaron de cotizar tan pronto cumplieron los dos requisitos. Bueno, entonces es importante también decir que el régimen de seguridad social en Colombia está dado por la ley 100, que creó dos regímenes: el régimen de ahorro individual con solidaridad, que está administrado por los fondos privados de pensiones, y el régimen de prima media con prestación definida. Ambos regímenes son incompatibles, usted no puede estar afiliado a los dos, tiene que escoger uno solo. Y de acuerdo a la ley 100, usted se puede cambiar de fondo de pensiones y de régimen una vez cada 5 años. Perdón, de fondo de pensiones no, sino de régimen. Usted puede cambiar entre prima media al de ahorro individual una vez cada 5 años. Excepto, o mejor dicho, hasta que le falten mínimo 10 años para cumplir la mínima de pensión. Si a usted le faltan ya menos de 10 años para cumplir la mínima de pensión, ya no se puede cambiar de régimen. Actualmente, y lo voy a tocar de una manera, digamos que muy rápida por el momento, porque la próxima transmisión dentro de 8 días va a ser ese el tema. Muchas personas han demandado a los fondos privados para que se declare la nulidad del traslado, porque sintieron que fueron inducidos al error al momento de cambiarse de Colpensiones a un fondo privado, y como ahora ya están por pensionarse, pues se dan cuenta que la pensión de los fondos privados es mucho más baja de la que les puede llegar a pagar Colpensiones. Pero esto hay que examinarlo con lupa, ¿no? Hay muchos abogados que están cogiendo procesos de nulidad de traslado y no están mirando de fondo si a la persona le conviene o no regresar a Colpensiones. Entonces, en ese sentido, los invito dentro de 8 días para que vean si les conviene o no regresar a Colpensiones y cuáles son las diferencias y características de los dos regímenes. Por lo pronto, pues sigamos explicando el tema de la pensión de vejez, y en primera medida nos vamos a encargar del régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Por qué se llama ahorro individual? Porque, como les había explicado, Colpensiones se maneja como un solo fondo donde va la plata de los aportes de todas las personas que están afiliadas, y el pago de las pensiones de los que están en Colpensiones va a salir de ese fondo común. Caso distinto a los que están en los fondos privados, pues que, como bien lo dice el nombre del régimen, es un ahorro individual. Cada persona tiene una cuenta de ahorro individual donde se van a estar consignando sus aportes a pensión, también que hace parte en esa cuenta qué más dineros van a ir. Resulta que la ley exige a los fondos privados de pensiones que tienen que garantizar una rentabilidad mínima del dinero que todos los meses las personas están invirtiendo o están metiendo en su cuenta de ahorro individual. Entonces, los fondos de pensiones vemos que invierten en carreteras, invierten en distintos negocios, creo que incluso parte del éxito, de esa cadena de supermercados del éxito, es de propiedad de algunos fondos de pensiones, de inversiones que se han hecho con los dineros que están en los fondos de pensiones. Entonces, tenemos el dinero en la cuenta de ahorro individual del afiliado, que va el dinero de los aportes, ese 11.5%, que es lo único, de ese 16% de aporte a pensión, únicamente el 11.5% va a la cuenta de ahorro individual. También va a la cuenta de ahorro individual los rendimientos mínimos o máximos que les puede llegar a dar el fondo de pensiones, porque también hay que tener en cuenta, si usted está en un fondo de pensiones, a usted el fondo de pensiones le tuvo que haber dicho que le ofrece un portafolio de riesgo alto, moderado, mínimo. Entonces también
esas inversiones que hacen con su plata pues también le van a rentar y así mismo va a aumentar el capital de su ahorro. También van a su cuenta de ahorro individual. Tenemos una pregunta. Doctor, tengo 67 años, coticé alrededor de 12 años. ¿Podría cotizar las semanas que me faltan para alcanzar mi pensión? Digamos que la cotización para las personas que ya tienen más de la edad y les faltan semanas, pues la cotización es voluntaria, puede seguirlo haciendo. Yo no lo recomendaría en ese caso en particular, ¿por qué? Digamos que si está en Colpensiones se tiene que pensionar mínimo con 1300 semanas. 1300 semanas son equivalentes más o menos a 26 años. Y acá el señor Luis Ernesto tan solo alcanzó a cotizar 12 años, así que le faltan todavía bastantes semanas para cotizar. Y si está en un fondo privado, pues para tener la garantía de pensión mínima, también debe cotizar al menos 1150 semanas. Así que está bastante lejos de completar las semanas necesarias tanto en el fondo privado como en Colpensiones, por lo que en su caso en particular la recomendación es no seguir cotizando y más bien cobrar esa plática, ya sea por devolución de saldo si está en un fondo privado o indemnización sustitutiva si está en Colpensiones. Entonces, regresando otra vez al tema de qué dinero hace parte de esa cuenta de ahorro individual. Entonces, también ahí viene lo que son los intereses moratorios. Digamos, cuando un empleador suyo no le cotizó a pensión, entonces el fondo de pensiones tiene que comenzar a hacer un proceso ejecutivo para cobrar esos aportes. De lo contrario, tal como lo vimos la semana anterior, pues el fondo de pensiones, si el fondo de pensiones no cobra esa plata, tiene que entonces responderle a usted y no le pueden negar la pensión porque la omisión fue de ellos. Entonces, en esos casos en los que se logra cobrar los aportes por trabajadores morosos, esos intereses moratorios que se le cobran al empleador moroso también van a su cuenta de ahorro individual. Y finalmente tenemos el tema de los bonos pensionales. Recordemos también que son los bonos pensionales, son esos dineros que giran distintas entidades anteriores en donde estuvo afiliado el trabajador, pero que no aparecen en la historia laboral del fondo privado. Entonces esos dineros no es que se los entreguen al trabajador, sino que esos van destinados a esa cuenta de ahorro individual para ayudar a financiar la pensión de vejez. Y finalmente también tenemos el tema de las cotizaciones voluntarias. En los fondos privados de pensiones, como las personas no se pensionan por semanas, sino que se pensionan es por el ahorro, por el dinero que alcanzaron a ahorrar, entonces entre más ahorren, más rápido se pueden llegar a pensionar, o esa era la premisa que le dijeron a muchas personas por allá en los 90s y en la década del 2000 para convencerlos de que se pasaran a un fondo privado, era que se podían pensionar mucho más jóvenes, pero nunca les dijeron que eso también dependía de la cantidad de dinero que lograran ahorrar. Entonces, las personas que, aparte de ese 16% que les pagan por su contrato de trabajo, por su contrato de prestación de servicios, los que quieran también pueden realizar aportes voluntarios para aumentar ese capital. Bueno, actualmente, o sea, ¿cómo se reconoce la pensión o cuáles son los requisitos para obtener la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual? Pues bien, en el régimen de ahorro individual no se mira ni siquiera la edad, sino lo que se mira es el dinero que usted alcanza a ahorrar. Dice la ley 100 que para poder acceder a la pensión de vejez, mínimo debe garantizar que le va a llegar mensualmente entre el momento en que usted pida la pensión de vejez y el promedio de vida. Hay unas tablas de promedio de vida, actualmente el de los hombres está en 74 y el de las mujeres creo que está en 76. Entonces miran esa tabla de promedio de vida y el momento en el cual usted está pidiendo la pensión, y eso tiene que tomar, dice la norma, que debe garantizarle al menos que le puede llegar un 110% del salario mínimo del año 1993. Obviamente eso se indexa a la fecha de hoy. Es un cálculo matemático ahí que es muy técnico, en el cual pues no me voy a centrar mucho. El hecho es que para el 2021, para este año, si usted se quiere pensionar con un salario mínimo, tiene que tener ahorrado en su fondo de pensiones del régimen de ahorro individual mínimo 284.006.000 pesos 246. Entonces, 284 millones para tener una pensión de un salario mínimo. Recordemos
que acá las personas, el salario que usted devenga durante toda su vida no importa absolutamente nada para la liquidación de la pensión en los fondos privados. Ahí únicamente lo que hacen es coger su platica, dividir los meses en los que supuestamente usted tiene un promedio de vida, y si le alcanza para completar al menos un 110% del salario mínimo del año 1993 indexado al día de hoy, pues eso le van a reconocer como pensión. Ahora, si usted sí le alcanza esa plata, si usted tiene ahorrado los 284 millones o más, usted tiene derecho a escoger entre 7 modalidades distintas de pensión en el régimen de ahorro individual. La más común entre todas es la de renta vitalicia. ¿Cuál es la pensión de renta vitalicia? Pues que usted le cogen la plata de esos 284 millones o más y se la entregan a una entidad financiera, a una aseguradora, y pues ellos ya cogen esa plata y ya es plata de ellos, se encargan de manejarla como quieran, y a cambio a usted durante toda su vida pues le van a pagar un salario mínimo. Eso es renta vitalicia. Otra modalidad de pensión en el régimen de ahorro individual es el de retiro programado. El retiro programado son personas que tienen que tener mucho más de esos 284 millones. A esas personas les dan la facilidad de escoger cuánta es la mesada que quiere que les llegue mensualmente. Entonces, si tiene demasiado dinero, pues usted puede decir, no, yo quiero que me lleguen 5 millones o quiero que me lleguen 3 millones. La verdad, las pensiones de los fondos privados no es que sean muy altas. Entonces, cuando usted está en un retiro programado, usted decide cuánto es el dinero que quiere que le llegue, pero en el momento en que ya la plata sea tan poquita que solo le va a garantizar un mínimo, entonces de ahí en adelante solamente le van a pagar el salario mínimo. Y las otras 5 modalidades de pensión en los fondos privados son un intercambio entre esas dos modalidades. Hay una que se llama retiro programado con renta vitalicia, es básicamente lo mismo. Ustedes si usted tiene mucho más de los 284 millones, pues usted escoge que ese excedente se lo paguen al inicio, y cuando se le acabe ahí se va a comenzar a devengar el salario mínimo. Entonces son varias las modalidades que tiene el régimen de ahorro individual, pero las pensiones son más bien bajitas. ¿Qué pasa cuando cuando los trabajadores, y en Colombia son la inmensa mayoría, no alcanzan a cotizar esos 284 millones de pesos? Pues acá hay dos opciones. La primera es que la ley 100 dice que en el régimen de ahorro individual existe una cosa que se llama la garantía de pensión mínima. ¿Cuál es la garantía de pensión mínima? Que las personas que cumplieron la edad mínima de pensión, hombres 62 años y mujeres 57 años, y no alcanzaron a ahorrar esos 284 millones, pero alcanzaron a cotizar mínimo 1150 semanas, entonces el gobierno, precisamente por eso se llama régimen de ahorro individual con solidaridad, entonces el gobierno, siendo solidario con estas personas, les va a completar la plata, les va a completar ese dinero para completar esos 284 millones, para que puedan comprar esa póliza, para que puedan comprar esa renta vitalicia de un salario mínimo. Entonces, a mi modo de ver, a las únicas personas a las cuales sí les conviene estar en un fondo privado, o no digamos que las únicas, pero a las que más les conviene estar en un fondo privado, son a las personas que durante toda su vida han ganado un salario mínimo. ¿Por qué? Porque en Colpensiones, para ustedes, si usted ha ganado toda la vida un salario mínimo, en Colpensiones también le van a pagar una pensión de un salario mínimo. Pero ¿cuál es la diferencia? En Colpensiones usted va a tener que cotizar 1300 semanas, mientras que en un fondo privado va a tener que cotizar 1150, es decir, 150 semanas menos, lo que se traduce como en 3 años menos de cotizaciones. Tenemos una pregunta. Doctor, tengo 57 años, tengo 1200 semanas cotizadas a Colpensiones, trabajé en una empresa entre los años 97 y 98. No me pagó la empresa la cuarta pensión, son 100 semanas, ¿puedo recuperar esas semanas? La empresa ya no existe. Don Juan Carlos, esas semanas sí se pueden recuperar. Bueno, 57 años, todavía le faltan a usted pues 5 años para pensión, así que digamos que tiene tiempo de sobra para cotizar esas semanas. Puede recuperar esas semanas, usted puede ir a Colpensiones. Bueno, también hay que ver lo siguiente que había explicado yo la semana pasada. Si en la historia laboral le aparece que esa relación laboral sí existió, pero le aparecen ceros, usted tiene derecho a que le tengan en cuenta esas semanas, y Colpensiones no le puede negar la pensión. ¿Por qué? Porque Colpensiones tiene que demostrar que sí hizo las acciones de cobro,
pero en su inmensa mayoría el Seguro Social en ese entonces no hacía las acciones de cobro. Entonces ya ha sido mucha la jurisprudencia, tal como lo dije la vez pasada, que decía que el trabajador no tiene por qué asumir la desidia y el perjuicio que le causó el Seguro Social al no haber cobrado esos aportes. Entonces esas semanas, por más de que le aparezcan en cero, sí se las tienen que tener como cotizadas. La segunda opción es usted mismo pagar el cálculo actuarial que les pida Colpensiones. Sin embargo, en su caso particular, yo no le aconsejaría que usted pagara el cálculo actuarial. ¿Por qué? Porque usted todavía, cuando usted paga un cálculo actuarial, tiene que pagar intereses moratorios y eso es bastante costoso, sobre todo si hablamos del 97-98. Así que le conviene más es cotizar de aquí en adelante. Todavía le quedan, tiene 57 años, todavía le quedan 5 años todavía para completar la mínima de pensión. Y recordemos que cada año tiene 51 semanas y pues a usted solamente le faltan menos de 2 años de cotizaciones y todavía le faltan 5 para cumplir la mínima de pensión, así que yo le recomiendo es que mejor cotice por estos 2 años que le faltan. Bueno, retomando, entonces, ¿qué pasa si las personas no alcanzaron a ahorrar esos 284 millones en el régimen de ahorro individual? Pues la primera es que si tiene 1150 semanas, entonces el gobierno le completa la plata y así usted puede acceder a la pensión, a la garantía de pensión mínima, que va a ser un salario mínimo. Entonces, reitero, estar en un fondo privado es muy bueno para las personas que se ganan un salario mínimo, o en promedio las que se ganan por debajo de 2 millones de pesos. Entonces es bueno estar en un fondo privado de pensiones porque son 150 semanas menos de cotizaciones que les exigen. ¿Qué pasa si cumplió la edad, no tiene el dinero y tampoco cotizó las 1150 semanas? Entonces ahí es lo que se produce, que se llama una devolución de saldos. ¿Devolución de saldos qué es? Que a usted le van a entregar todo el dinero que usted tiene en su cuenta de ahorro individual. Insisto, las personas, sobre todo los hombres que están en esa situación de que casi no cotizaron o que no les alcanzan las 1150 semanas y llegaron a los 62 años, y están en un fondo privado, recuerden lo que les dije en la charla pasada, el servicio militar obligatorio se tiene que tener en cuenta. Entonces, si usted alcanzó a prestar servicio, creo que son 18 meses o antes eran hasta, incluso creo que hasta 2 años, entonces ahí tiene 18, tiene casi 100 semanas que puede llegar a sumar a su historia laboral. Y créanme que hay muchas personas que con el servicio militar obligatorio alcanzan a completar ya sea las 1300 o las 1150. Entonces no echen en saco roto ese consejo que les estoy dando de mirar el tiempo de servicio militar obligatorio. Si en definitiva no le alcanza, entonces le van a devolver a usted lo que tenga ahorrado, incluyendo el bono pensional, es decir, los aportes que usted alcanzó a hacer al Seguro Social o los aportes que alcanzó a hacer usted a alguna caja de previsión social antes del 94, que como también les dije, antes del 94 las alcaldías, lo que eran las entidades como la Procuraduría, Contraloría y demás, asumían su propio pasivo pensional, entonces no le afiliaban al Seguro Social en aquel entonces. Pero cuando la persona está en el régimen de ahorro individual, esos antiguos empleadores públicos tienen que girar eso al fondo privado, y eso es lo que se llama un bono pensional, que también hace parte de esa devolución de saldos que le tienen que dar a usted. Bueno, creo que ya se cumplió la media hora que teníamos. En el próximo capítulo pues vamos a hablar de la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, que es el administrado por Colpensiones. Muchas gracias por acompañarme. Este es un espacio de media hora que se nos pasó volando, pero espero que si les agradó, compartan la transmisión, le den like y recuerden que la grabación queda en la página de Facebook de Rosa Costa Abogados o en mi canal de YouTube. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.